Hola, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación que me hacen a hablar en este encuentro de un tema que es muy apasionante para mí y es el envejecimiento de los pacientes con VIH, no solamente desde que soy infectólogo, sino desde que la formación de internista, el envejecimiento siempre es un tema muy interesante. Y ahora les espero que estén viendo mi pantalla, por favor me confirmen y que me estén escuchando bien Sí, señor, se para ve y se escucha continuar. perfectamente. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, vamos a hablar de un tema muy interesante y es el envejecimiento exitoso, especialmente en los pacientes con VIH, celebrando los años con VIH y éxito. Y para eso vamos a empezar hablando de una cosa muy importante y es la homeostenosis. Este término yo ya lo he tocado en varias charlas y el término homeostenosis es sumamente importante para hablar de envejecimiento exitoso porque la homeostenosis es toda esa reserva que el anciano tiene, esa reserva fisiológica que hace que sus órganos y sus sistemas funcionen, aunque están con cierto compromiso, pero con una capacidad de mantener la vida con armonía. A eso le denominamos homeostenosis y esa homeostenosis viene de unas sumatorias y restas y viene de cómo alcanzo yo el periodo de vejez, estos periodos previos. Depende del desempeño, de los logros, pero también de las frustraciones que yo voy a alcanzar en las etapas previas a la vejez. Por tanto, yo planteo que el envejecimiento exitoso inicia desde que tenemos conciencia que estamos envejeciendo. A veces un niño puede que no tenga conciencia de eso, pero los adultos a veces nos empezamos a pensar después de cierta edad cómo voy a envejecer, y ese tema de cómo voy a envejecer es muy importante tener en cuenta los periodos previos. Esos periodos previos, vuelvo y lo repito, dependiendo del desempeño, de los logros y de las frustraciones de esas que alcanzo en esos momentos. Entonces depende de la carga de enfermedad, de cómo vivo mi vida, para llegar a una homeostenosis. Esa homeostenosis está dada en esta gráfica que también algunos conocen y es la gráfica de la reserva fisiológica del anciano. Los ancianos van perdiendo su reserva fisiológica. Al perder esa reserva fisiológica, cualquier noxa o alguna noxa, dependiendo de esa reserva y dependiendo de la intensidad de la noxa, puede despeñar todos los sistemas y puede llevar a efectos adversos o a desenlaces adversos como hospitalización, comorbilidades, incluso la muerte. Y entre nosotros más tengamos una reserva fisiológica o esa homeostenosis sea mayor, pues a nivel de que vamos envejeciendo, pues esa reserva fisiológica disponible va a ser mayor y vamos a envejecer exitosamente. De ahí es muy importante tener claro el concepto de homeostenosis desde el punto de vista de envejecimiento y el envejecimiento y el tema de la reserva fisiológica. Y no solamente vamos a hablar de reserva fisiológica, sino también de reserva funcional, de reserva cognitiva, de capacidad cognitiva que ha sido o que se ha venido recolectando en los años previos al envejecimiento. Y es muy importante hablar de esto porque lo que encontramos, y no solamente es la cohorte Athena, que con más de 10.000 pacientes en Holanda plantea que para el 2030 más del 73% de la población va con VIH de esta cohorte va a ser anciana. Es importante no solamente esta cohorte, sino muchas otras que muestran cómo las personas con VIH están viviendo más, duran más tiempo, la expectativa de vida va incrementando. Entonces, lo que nosotros nos venimos encontrando en nuestros programas de VIH es una población cada vez mayor. Y eso está asociado a esto, no solamente están viviendo más y lo demuestran los estudios como desde hace muchos años la expectativa de vida en VIH viene incrementando y viene casi semejando la expectativa de vida de la población general. Y esta expectativa de vida aumentada, pues está dada por la efectividad de la terapia antirretroviral que tenemos actualmente. Y entonces eso ha llevado a que los pacientes mayores de 50 años con VIH, pues vienen en aumento porque viven más, pero también hay un punto.
varios estudios, como este que les referencio acá abajo, demuestran que también se está diagnosticando más frecuentemente personas mayores de 50 años con VIH. O sea, no solamente es un tema de que viven más los pacientes que se diagnostican a edades tempranas y alcanzan edades mayores frecuentemente o más frecuentemente en esta época, sino que también se están diagnosticando más frecuentemente pacientes mayores de 50 años con VIH en estos últimos años, y ya vamos a ver eso porque está dado. Pero esos pacientes que se presentan con VIH mayores de 50 años, cuando se comparan con poblaciones más jóvenes, se ve que tienen un menor recuento de CD4 al momento del diagnóstico, tienen mayor riesgo de progresar a SIDA y tienen mayor riesgo de mortalidad. Pero ¿por qué se diagnostica en más de 50 años? Hay varios temas importantes. Uno es el tema de la sexualidad, porque son sexualmente activos. Varias referencias nos muestran eso y varios estudios. Mayor consumo de productos para potenciar la sexualidad, menor uso del preservativo y del condón en las poblaciones, especialmente en hombres, y nos lo han mostrado varios estudios, cómo estos pacientes a medida que van envejeciendo tienen menor uso de preservativo, lo que hace que se expongan en un mayor grado a esta enfermedad, y también tienen múltiples parejas sexuales. En torno al VIH se encuentran estas personas que no perciben el VIH como riesgoso, por tanto ellos plantean que no necesitan pruebas, no se acercan a realizarse pruebas cuando se hacen campañas al respecto en las EPS o a nivel de secretarías de salud. Plantean que hay un bajo riesgo de infección porque no es una enfermedad que los haya afectado a su generación, entonces vienen un poco desatendidos de esa enfermedad, y hay una baja preocupación en general. Y las mujeres tienen cambios fisiológicos que hacen que genere mayor riesgo de transmisión. Es muy importante entonces entender que además de que hay un aumento del riesgo y que se diagnostica más frecuentemente en estas personas y que se está envejeciendo con esta enfermedad, el tema del envejecimiento es muy importante entenderlo porque entra a jugar un tema muy interesante que es la inmunosenescencia. Y esa inmunosenescencia, uno de los principales factores generadores de inmunosenescencia es la involución del timo, y esto es una cosa normal, fisiológica del envejecimiento, y es como el tejido tímico va cambiando a lo largo de los años, y después de ciertos años ya esa médula del timo ha sido cambiada por tejido graso, como lo podemos observar acá, y eso tiene implicaciones no solamente desde el punto de vista anatómico, sino que tiene implicaciones desde el punto de vista de la respuesta inmunológica de estos pacientes, de la reserva de células T que pueden llegar a tener estos pacientes y la respuesta inmune que pueden generar. A esto se le denomina inmunosenescencia, o es cómo el sistema inmunológico va envejeciendo, y uno de los principales factores, al menos desde el punto de vista así anatómico y fisiológico, es la involución del timo, pero existen otros que pues por horas de tiempo no vamos a mostrar, que son también el acortamiento de los telómeros a nivel molecular, que también están implicados en temas de inmunosenescencia. Cuando hablamos de los pacientes ancianos con VIH, hablamos de un fenotipo de envejecimiento con VIH. Ese fenotipo del envejecimiento viene ¿de dónde? Cuando una persona adquiere la infección por VIH, hay una gran replicación viral antes de iniciar el tratamiento antirretroviral. Esa replicación viral que está aquí en rojo nos muestra o lleva a una inflamación como tal asociada a esa infección del VIH, y todos vemos cómo los pacientes llegan muy inflamados, y se les inicia el tratamiento antirretroviral, pero esa inflamación está dada no solamente por el mismo VIH, sino por comorbilidades, como bien nos mostraba ahora la doctora. Hay muchas otras enfermedades oportunistas que sumándose al VIH van a aunar esfuerzos para aumentar la inflamación en estos pacientes, y esto va a hacer que lleven a daño de órgano y enfermedades asociadas a SIDA. Y a su vez a una depresión de las células CD4 y mayor activación inmunológica, y mayor activación inmune significa mayor inflamación. Cuando se inicia el tratamiento antirretroviral, pues si bien ya ha habido una disminución de esa reserva de células CD4, ha habido un impacto en la reserva fisiológica, ha habido un impacto en la homeostenosis, y ya lo tenemos que pensar en términos de envejecimiento,
y disminuye la inflamación, ¿sí? El tratamiento antirretroviral, todos lo vemos, es un éxito y vemos cómo los pacientes llegan a la primera consulta muy inflamados, con muchas comorbilidades, con muchas condiciones. A medida que va avanzando en su tratamiento antirretroviral, vemos cómo va ganando peso, cómo va mejorando la astenia, la dinamia, la hiporexia, pero al disminuir esa inflamación, pero persiste, esa inflamación puede persistir y miren lo importante acá en amarillo, cómo se suma la inflamación crónica asociada al envejecimiento o lo que se denomina también el inflammaging, el envejecimiento inflamado. Entonces tenemos otro término que vamos a sumar a los términos que llevamos. Tenemos el término de homeostenosis y cómo se puede impactar en esa reserva o esa homeostenosis del paciente, el término de inmunosenescencia, cómo a medida que se va envejeciendo el sistema inmunológico también lo va haciendo, y el tercer término muy importante para hablar de envejecimiento es el término de inflammaging. Y si le sumamos a eso otra cosa es la inflamación asociada al VIH, entonces vemos cómo se suman esas dos cosas y eso va a ser lo que plantea esa inflamación, no solamente del inflammaging, sino asociada al VIH, es que aparecen enfermedades asociadas a la inflamación, como enfermedades cardiovasculares, metabólicas, aparece un síndrome que se denomina el síndrome de fragilidad y la disfunción física, malignidades tanto asociadas como no asociadas a SIDA y alteraciones neurocognitivas. Como les decía, a todo eso se le denomina fenotipo de envejecimiento en VIH y ustedes ya pueden estar haciendo memoria de sus pacientes mayores, como muchos de estos cumplen con estas características y ustedes ya van viendo ese fenotipo en su mente de envejecimiento en VIH. Y el tratamiento, si bien acá mostramos cómo el tratamiento impacta en la inflamación y eso pudiera impactar en esto y nos lo demuestran los estudios, cómo el tratamiento disminuye todos estos eventos de envejecimiento en VIH y todos estos eventos o todas estas enfermedades asociadas a inflamación y asociadas al envejecimiento, pero mire que no vuelve a la normalidad, no normaliza todas estas enfermedades, todas estas comorbilidades que se pueden encontrar. La terapia antirretroviral definitivamente es un éxito, pero no vuelve el paciente atrás. ¿Por qué no vuelve el paciente atrás? Porque toda esta inflamación, toda esta pérdida de la reserva fisiológica, esta pérdida de la homeostenosis y de la reserva que tenía el paciente, que se presentó durante su infección aguda y durante los años que pudo haber vivido con la enfermedad, ya está, el daño ya está hecho. Y esa inflamación volver de cero, pues no se ha podido todo por el momento y a eso es lo que se le apunta con el tema de envejecimiento exitoso. ¿Cómo podemos hacer para que toda esa inflamación y todo ese daño lo podamos ir revirtiendo poco a poco y podamos en estos pacientes ayudarles a envejecer exitosamente? Entonces, con esta diapositiva vemos definitivamente exitosa la terapia antirretroviral, pero persisten las comorbilidades. De ahí la importancia de hacer en el paciente mayor con VIH, hacer una valoración geriátrica multidimensional, y esto es un término que utilizamos desde los geriatras, que los geriatras nos han enseñado cómo ellos enfocan el envejecimiento en sus pacientes y lo enfocan desde un punto de vista multidimensional o valoración geriátrica multidimensional. Y es muy parecido a cómo se hace el enfoque del paciente con VIH en muchos de los centros de VIH, que se hace de una manera multidimensional. Pero ahora tenemos que fusionar no solamente la atención de VIH, sino tener en cuenta que ese paciente con VIH está envejeciendo y que necesita o tiene unas necesidades para poder envejecer con éxito asociado a su enfermedad. Y esas necesidades de esa valoración geriátrica multidimensional consta desde el punto de vista mental, pero desde el punto de vista también funcional, evaluar las actividades básicas del paciente, las actividades instrumentales o diarias del paciente y las actividades avanzadas, cosas tan sencillas como si se ducha solo, si va al baño solo, si se limpia solo, si se viste solo, si se desviste solo, si va a los supermercados, si utiliza las llaves, si utiliza el coche, si utiliza, en fin, múltiples herramientas, pero toda esa funcionalidad, al evaluar toda esa funcionalidad, nos vamos a dar cuenta cómo está
físicamente el paciente y cómo ha ido perdiendo esa reserva fisiológica. No es lo mismo tener un paciente, obviamente, con un índice de Bartel de 100 versus un paciente con un índice de Bartel menor de 100 o un paciente con un índice de Bartel de 100 que yo le hago otros índices como la escala de Lawton que me permite evaluar las actividades instrumentales ya más finas como ir al supermercado, manejar el dinero, manejar las llaves, hacer compras, tener un paciente mucho más independiente. Entonces estas dos escalas son muy fáciles de realizar y las pueden aplicar en sus pacientes mayores, especialmente mayores de 65 años, que es donde están más estudiadas, y se puede determinar cómo es la funcionalidad de esa persona. A nivel mental, tenemos que evaluar esa esfera cognitiva y hay varias herramientas como el mini mental, el test del reloj, la escala de depresión de Yesavage, que es muy interesante cómo la depresión en los pacientes mayores es más difícil de diagnosticar que en los pacientes jóvenes y tiene unas manifestaciones clínicas diferentes a los pacientes jóvenes. Entonces es muy importante poder tener una escala que nos ayude a hacer como una tamización de esos pacientes desde el punto de vista de la esfera mental y les dejo estas herramientas, pero también desde el punto de vista social, evaluar las redes de apoyo, el soporte tanto formal como informal, la funcionalidad de la familia y las actividades sociales y los recursos económicos que tenga el paciente. Y ya vamos a ver esto cómo impacta. Y desde el punto de vista clínico es muy importante lo que se hace en los clínicos, lo que hacemos los clínicos, realizar el estudio de las comorbilidades, el tema de la multimorbilidad, especialmente en el paciente anciano y en el paciente con VIH a nivel nutricional y especialmente a nivel clínico, el uso de la terapia antirretroviral, cómo vamos a escoger esa terapia antirretroviral y ya vamos a andar un poco en eso, pero también tener en cuenta la no terapia antirretroviral, los otros medicamentos que toma el paciente y de ahí un tema muy interesante que son los problemas relacionados con la medicación que se empieza a ver en los pacientes mayores que van envejeciendo con VIH o en los que se diagnostican con VIH a edades mayores que ya traen ciertas comorbilidades y tengo que empezar a evaluar todos estos temas. Desde el punto de vista social, vamos a ver que este estudio nos muestra, este artículo, un artículo muy interesante y nos muestra cómo hay un doble estigma. El estigma del VIH que ustedes lo han vivido en sus pacientes y lo viven a diario, cómo estos pacientes sienten este estigma y es una carga para ellos, pero también nos abre las puertas a algo que posiblemente desconozcamos en la consulta de VIH y es el estigma del envejecimiento. Los ancianos en la sociedad occidental, en nuestra sociedad, son estigmatizados, son rechazados, son alejados, son desvalorados, a diferencia de otras sociedades, como las sociedades orientales, donde tienen una mayor aparición en la sociedad, una mayor aparición en su familia y un mayor respeto hacia las personas ancianas. En la sociedad occidental esto definitivamente se ha perdido, se viene perdiendo y a esto se le denomina también el estigma del envejecimiento. Entonces, si tenemos una persona anciana con VIH, es una persona que tiene un doble estigma y es la discriminación del envejecimiento y se sabe que la discriminación del envejecimiento en la población incrementa la mortalidad, pero también genera discapacidad funcional y física, lleva aumento del síndrome de fragilidad y con el síndrome de fragilidad todas las comorbilidades que se vienen y la mortalidad que esto también acarrea. Acelera el envejecimiento subjetivo, el anciano discriminado de verdad siente que está más viejo porque lo discriminan, lo hacen a un lado y eso le hace sentir la sociedad y su familia y sus amigos o sus pares que está envejeciendo y él siente que está más viejo comparado con las otras personas de su misma edad que no son discriminadas. Esto hace que se aísle socialmente y esto es un tema muy interesante ver cómo el aislamiento social, más adelante en la próxima diapositiva lo vamos a ver, cómo el aislamiento social genera mayor inflamación. Este aislamiento social aumenta la progresión a SIDA y tiene peor percepción de la calidad de vida.
Y yo me acuerdo de un paciente que tenemos nosotros, que es un paciente que es discriminado, es un paciente que no quiere ir a la consulta, es un paciente que lo mandamos a otros especialistas para que evalúen otras cosas y definitivamente no quiere ir y él no se toma los otros medicamentos y él siente que todo el mundo lo aísla y es un paciente que va progresando su enfermedad y a su vez tiene una pobre adherencia al tratamiento antirretroviral. Entonces esto lo vemos y yo sé que ustedes cuando les hablo de esto traen a su mente varios pacientes que pueden estarse sintiendo discriminados y que se están aislando socialmente a medida que van envejeciendo. Hay una pobre retención en el cuidado y esto es un desenlace muy importante para los programas de VIH. Entonces es sumamente importante ponerle atención a estos pacientes porque estos pacientes son los que menos van a estar retenidos en el cuidado, van a estar bajo el cuidado de los programas de VIH. Y si a esto, que es solamente la discriminación del envejecimiento, le sumamos la discriminación asociada al VIH, imagínense la carga emocional que pueden tener estos pacientes y que muchas veces en la consulta nosotros no evaluamos. Simplemente porque o no tenemos tiempo o acortan la consulta, acortan el tiempo de consulta o simplemente porque desconocemos que esto verdaderamente está pasando en nuestra sociedad. De ahí que es muy importante este estudio, y este estudio evalúa nos ha demostrado cómo los beneficios del soporte social en la prevención y manejo del VIH son importantes porque demuestran cómo el aislamiento y la pobre red de apoyo social se asocian a inflamación en la población general y ellos querían evaluar si esto también estaba pasando en los pacientes con VIH. Hicieron evaluación de marcadores inflamatorios tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo en pacientes con VIH y VIH negativos y medición de soporte social a través de una escala. ¿Qué es esta escala? Que evalúa cómo es el soporte social de esos pacientes y ellos encontraron que una pobre red de soporte social se asocia con mayores niveles de marcadores inflamatorios en suero, en líquido cefalorraquídeo en los pacientes con VIH versus los pacientes no VIH. Y a la final ellos sí concluyen una cosa muy interesante y es que no se puede determinar cuál es la dirección de esta causalidad, pero puede ser un bucle de retroalimentación y ese bucle está dado así. El paciente anciano se inflama, el paciente con VIH ya demostramos que tiene mayor inflamación, a eso se le denomina inflammaging del paciente VIH, mayor inflamación. Esa inflammaging, ¿qué hace? Se asocia a síndrome de fragilidad, a sarcopenia, a aislamiento social y eso va a generar pues mayor aislamiento social. ¿Por qué? Una paciente o un paciente inflamado va a estar asténico, adinámico, sarcopénico, perdiendo peso, con síndrome de fragilidad y lo que va a decir es yo no me voy a exponer porque me caigo, porque me hacen bullying social específica, lo podemos llamar así, me aíslan, me discriminan, entonces yo definitivamente mejor me quedo en mi casa y eso lo que va a hacer es que se va a inflamar más porque no va a hacer ejercicio, va a seguir con la sarcopenia, se va a ver expuesto a síndrome de caídas en su casa, el paciente no tiene interacción con otras personas, entonces la reserva cognitiva se va alterando y acuérdense de la teoría del desuso cognitivo. Si no se utiliza, se va atrofiando y eso pasa en múltiples órganos y lo sabemos. Entonces, esto es un bucle de retroalimentación entre la inflamación y del envejecimiento, la inflamación del VIH y el aislamiento social. De ahí que el apoyo social, el soporte social y las redes sociales son sumamente importantes, no solamente en VIH. Si hablamos de otras patologías infecciosas como hepatitis C, también nos demuestra cómo los pacientes con hepatitis C necesitan una red social fuerte para salir de la drogadicción si es asociada a usuarios de drogas endovenosas. Entonces, a esto hay que darle más fuerza en poder ayudarles a estos pacientes en tener unas buenas redes de apoyo social y que al menos en la consulta ellos se sientan con la confianza de contarnos sus cosas y poder abrirse con nosotros, pues si bien cada mes se ven con ustedes, con nosotros, siendo una parte fundamental de sus vidas, los programas de VIH para ellos. Otro punto importante en la valoración geriátrica multidimensional es la esfera funcional y mental, que vamos a ver rápidamente. Cuando vemos entonces los estilos de vida activos se asocian a mejores desenlaces cognitivos.
hablamos de un tema de reserva cognitiva, y esa reserva cognitiva está por todo lo previo que he hecho. Se sabe que tiene mejor reserva cognitiva una persona que tiene un mayor nivel educativo, una persona que tiene mayor estrato socioeconómico, una persona que va mayor actividad física. Entonces la reserva cognitiva la venimos ganando desde pequeños o desde jóvenes, y vamos teniéndola a medida que también vamos envejeciendo o la vamos guardando. Y hay unos factores modificables en el estilo de vida para proteger esa función neurocognitiva, y es estimular las actividades mentales o intelectuales, pero también estimular las actividades sociales y físicas. Todo esto hace que esa reserva cognitiva perdure más en el tiempo. Vuelve, y les repito, acuérdense de la teoría del desuso. Si un anciano está aislado socialmente, si un anciano está discriminado, pues no tiene actividades sociales y físicas, ni intelectuales, ni retos mentales en la calle o en la sociedad que hagan que estimule esa reserva cognitiva a mantenerse en uso, lo que por ende se traduce en mayor pérdida de su perfil neurocognitivo o disfunción neurocognitiva. También se ha encontrado que hay un mayor rendimiento neurocognitivo asociado a menor demencia, asociado a VIH, cuando tenemos un estilo de vida activa y una reserva cognitiva buena, pues hay menor riesgo de demencia asociado al VIH. Y esto no solamente se estudió en esta investigación, sino que recientemente en el CROI de este año se publicó este póster que evaluaba las redes neuronales con resonancia y con espectroresonancia, y mostraban cómo la actividad física, un estilo de vida activo, y ellos lo determinaron por el consumo de oxígeno a nivel arterial cerebral, mejora el rendimiento cerebral, y esto pues por ende va a llevar a mejor desenlaces cognitivos. Entonces, un tema muy importante, estimular una vida activa en las personas mayores es importante para mantener la reserva cognitiva en estos pacientes. Y ya para entrarnos en la parte clínica, entonces he demostrado cómo la esfera mental, funcional y social son sumamente importantes en estos pacientes, y la esfera clínica desde el punto de vista de los problemas relacionados con la medicación es sumamente importante, porque los problemas relacionados con la medicación en las personas ancianas con VIH son muy frecuentes, como la polifarmacia, las interacciones medicamentosas, la medicación potencialmente inapropiada y el riesgo anticolinérgico, que, ojo, el riesgo anticolinérgico va a llevar a mayor deterioro cognitivo. Si usted da medicamentos anticolinérgicos en los pacientes ancianos, lo va a llevar a deterioro cognitivo más rápido, lo va a llevar a síndrome de fragilidad más rápido, lo va a llevar a síndrome de caídas más rápido. Entonces, por ende, cuidado con los medicamentos que tienen perfiles anticolinérgicos, como los antihistamínicos, por ejemplo, de primera generación, que pueden alterar estos eventos en los pacientes con VIH. Y es muy frecuente que se lleve a la muerte, como en Estados Unidos, este estudio que muestra que más de 200.000 personas pueden morir por problemas relacionados con la medicación al año, no solamente enfocado en VIH, y los principales problemas que nos encontramos pues son estos: las interacciones, los medicamentos potencialmente inapropiados, la polifarmacia y el riesgo anticolinérgico, y a los tres primeros se les denomina la tríada iatrogénica. O sea, es acá donde nosotros en los programas debemos impactar, no restarle años de envejecimiento exitoso a los pacientes colocando o teniendo en cuenta estas cosas, sino sumarle años de envejecimiento exitoso teniendo en cuenta esta tríada iatrogénica y cómo tratarla, obteniendo una historia clínica completa de todos los medicamentos, suplementos, validando las dosis, evaluando las interacciones, utilizando herramientas electrónicas que ustedes conocen y que hemos tocado en otras charlas de envejecimiento, como la escala de Liverpool para evaluar las interacciones, pero también los criterios BIRS, que son los criterios de medicación potencialmente inapropiados en los ancianos. Cuando inicie algún medicamento, comience bajo y vaya despacio, específicamente medicamentos no antirretrovirales. Asegúrese que el paciente sea adherente y busque razones para la no adherencia. Y si es posible, utilizar las mismas marcas y la misma farmacia. Ese cambio de que es que hoy una marca, hoy otra marca, eso genera menor adherencia en los pacientes, y es un problema que vemos en todos los programas de VIH del país. Y toma decisiones en equipo multidisciplinario.
Tenga en cuenta, no solamente es envejecer con VIH y el paciente mayor de 50 años con VIH de nuevo qué. Y este estudio que nosotros realizamos en Medellín en 4 centros de VIH en el 2000, entre el 2016, 17 y 18, nos muestra cómo, 2016 y 2017, perdón, nos muestra cómo en 493 pacientes que se presentaron con VIH de nuevo mayores de 50 años, o sea, no envejecieron con VIH, sino que llegaron a los 50 años y se les diagnosticó VIH después de los 50 años, las comorbilidades no infecciosas eran muy frecuentes. Veamos, diabetes, casi 8%, hipertensión, 22%, enfermedad coronaria, osteoporosis, enfermedades autoinmunes, enfermedades gastrointestinales, dislipidemias sumamente frecuentes, hipotiroidismo, depresión. O sea, son personas que llegan con una alta carga de comorbilidades. Cero comorbilidades, 41%, una al 31%, pero miren, la multimorbilidad se presentó en el 28% de las personas, a casi un tercio de los pacientes que se diagnostican con más de 50 años con VIH tienen multimorbilidad, o sea, tienen dos o más comorbilidades cuando ingresan a los programas de VIH. De ahí la importancia de evaluar esto y de evaluar el impacto que esto puede tener en la escogencia de la terapia antirretroviral. Y estas comorbilidades no solamente vienen con sus nombres, vienen con los medicamentos que se formulan para ellas. Adicionalmente, entonces, evaluar los problemas relacionados con la medicación. Condiciones definitorias de SIDA, casi en la mitad de los pacientes, y vemos cómo a medida que va envejeciendo, que se diagnostica más tarde, en los pacientes mayores de 60 años es mayor las condiciones definitorias de SIDA y estadísticamente significativo, el síndrome de desgaste, la candidiasis esofágica y las comorbilidades no infecciosas, hasta un 70% en los mayores de 60 años, y un índice de comorbilidad de Charson que es muy alto, o sea que la sobrevida a 10 años de estos pacientes, si no se intervienen adecuadamente, es muy alta. De ahí la importancia de evaluar la terapia antirretroviral en los pacientes mayores de 50 años desde un punto de vista de todas estas condiciones. Entonces, es importante evaluar a nivel óseo cómo está el paciente, si tiene osteopenia, osteoporosis, si tiene factores de riesgo para colocarle tenofovir, desoproxilo, para colocarle efavirenz. También evaluar si el paciente tiene problemas de lípidos, ¿qué voy a utilizar? TDF o TAF, abacavir y PES reforzados. Si tiene problemas renales, debo preguntarme si es prudente colocar tenofovir, atazanavir, ritonavir, y la combinación tenofovir, entricitabina, atazanavir, ritonavir, que nos ha mostrado en estudios previos que incrementa el riesgo de falla renal. Dolutegravir, a nivel de enfermedad renal crónica, ¿qué voy a escoger? A nivel cardiovascular, abacavir, con todas las implicaciones que tiene y que todavía no se ha sedimentado adecuadamente toda esta evidencia, o darunavir, ritonavir, con gastritis y atazanavir, ritonavir y rilpivirina, con la absorción que pueden llegar a tener, las interacciones, el riesgo de caída, la ganancia de peso y los factores neurocognitivos. Y tener en cuenta esto, la pobre red de apoyo social de los pacientes, como lo veíamos, que impacta, y los trámites en la EPS. Vamos a formular un medicamento no pos en un anciano, y hace poco lo vi, un medicamento no pos, pusieron a voltear un anciano y el anciano simplemente dijo, yo no voy por allá y no me tomo eso, y me llegó a la consulta, doctor, yo no tomo el medicamento hace 3 meses porque es que me pusieron a voltear en la EPS. Eso no lo tenemos en cuenta a la hora de formular un tratamiento antirretroviral en los ancianos. La red de apoyo social que le ayude a reclamar sus medicamentos. De ahí importante la polifarmacia, entonces, mirar las interacciones que todos estos medicamentos tienen con la terapia antirretroviral, y el envejecimiento exitoso implica muchas cosas, pero una de ellas es, por ejemplo, el síndrome metabólico. Y vemos cómo el envejecimiento exitoso, actualmente los pacientes están envejeciendo con obesidad, cada vez es más frecuente la obesidad en los pacientes con VIH, cada vez es más frecuente el síndrome metabólico en los pacientes con VIH, y lo demostraba el estudio Advance recientemente. Hay varios factores para ganancia de peso en los pacientes con VIH, y en personas mayores de 50 años el estudio NIAT 022 nos muestra que esa ganancia de peso no es tan marcada como en personas menores de 50, y a su vez la cohorte AGE que se publicó recientemente nos muestra que no hay un impacto tan fuerte de los inhibidores de integrasa cuando se hace terapia switch en los pacientes mayores de 50 años,
al menos en ganancia de peso, y lo corrobora la cohorte GEPO del doctor Giovanni Guaraldi en Italia, que muestra cómo tampoco si hay un mayor riesgo de ganancia de peso con los inhibidores de integrasa, al menos en la población anciana. Otro tema importante es a nivel óseo, y ya vamos terminando, y es muy importante saber que a nivel óseo estos pacientes tienen mayores riesgos de fractura por fragilidad porque tienen una menor densidad mineral ósea, y hacer el enfoque de los pacientes con densidad mineral ósea baja en VIH es muy importante. Cuando hablamos de pacientes mayores, el asunto no es tan fácil, y este estudio que quería evaluar el efecto del cambio de TDF a TAF en pacientes mayores de 60 años, evaluó el cambio a TAF o continuar con TDF, y el desenlace era la densidad mineral ósea en columna y en cadera. Y ellos, si bien encontraron que los pacientes que se cambian a TAF tienen una mayor ganancia porcentual en la densidad mineral ósea, lo podemos ver acá, a las 24 de las 48 semanas, pero miren, si se cobijan la cabeza, se destapan los pies. ¿Qué pasa con los lípidos? Los que se cambiaron a este esquema con TAF tenían mayores cambios en los lípidos que los que continuaron con tenofovir disoproxilo. No un cambio en el riesgo cardiovascular, pero los editoriales plantean que es muy temprano porque fueron un seguimiento de 48 semanas, decir que en un año va a poder cambiar el riesgo cardiovascular. ¿Y qué es mejor? ¿Colocar ácido zoledrónico o definitivamente cambiar a TDF? Y aquí este estudio, que es el estudio SET, nos mostraba cómo si se adicionan pacientes con baja densidad mineral ósea, ácido zoledrónico, y se continúa el tenofovir, o si se cambia el tenofovir, y aquí el cambio específicamente fue por abacavir y en algunos por raltegravir, los desenlaces en densidad mineral ósea a las 144 semanas, miren lo que pasó. Voy a pasar esto rápidamente por aras del tiempo, pero eran pacientes con baja masa ósea. Los pacientes que se cambiaron o que se les colocó ácido zoledrónico tenían una mayor ganancia de densidad mineral ósea versus los que se hacía cambio a TDF, tanto en cadera como en columna, y los marcadores de recambio óseo también mejoraron cuando se les adicionó ácido zoledrónico en vez de cambiar a TDF. Entonces, en pacientes que están envejeciendo con baja masa ósea, ¿qué es lo mejor que se debe hacer? ¿Cambiar de TDF a TAF? La pregunta que viene es, ¿y el cambio en lípidos y el potencial riesgo cardiovascular qué? ¿Cambiar de TDF a abacavir y el cambio de lípidos y potencial riesgo cardiovascular también qué? Adicionar ácido zoledrónico y dejo en TDF, y posiblemente son preguntas que no vamos a responder tan fácilmente porque no hay estudios. Lo que sí tenemos claro es que debemos impactar en factores de riesgo para fracturas y modificar estilos de vida en estos pacientes, porque el síndrome de caídas es sumamente frecuente en estos pacientes, y vemos que hay mayor riesgo de síndrome de caídas en los pacientes ancianos cuando hay carga viral detectable, uso de drogas, uso de Favirenz, mayor riesgo de caída más lesiones, y uso de medicamentos para diabetes y para neuropatía. En conclusión, el envejecimiento exitoso en pacientes con VIH implica una evaluación integral, no solo del VIH, sino como tal del proceso de envejecimiento, la necesidad de hacer una evaluación geriátrica multidimensional, considerar factores sociales, culturales, mentales, funcionales y clínicos, tener en cuenta la multimorbilidad y los potenciales problemas asociados a la medicación, tener en cuenta la relación entre VIH y multimorbilidad y entre medicamentos TAR y no TAR, y el éxito del envejecimiento implica ayudarle al paciente a ganar años de vida saludable y restarle problemas. Vuelve y juega, no le sumemos problemas a estos pacientes, restémosle problemas y ayudémosle a ganar años de vida saludables. Muchas gracias. Y espero pues que haya sido de su agrado esta presentación y que podamos impactar en el manejo de los pacientes que están envejeciendo con VIH o pacientes ancianos con VIH. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Doctor Julián, muchísimas gracias por su excelente presentación. Acá tiene una preguntita de parte de Sonia Benítez. Dice, ¿cómo nuestro sistema de salud apoya el control de todas estas esferas en la parte de los pacientes geriátricos en los programas de VIH, teniendo en cuenta que las guías de atención y manejo son estándar para todos los pacientes? Esa es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta porque esa pregunta parte de una reflexión muy importante que ella se hace. Ella empieza a reflexionar en el sistema de salud, y el sistema de salud es un sistema de salud excluyente del anciano, porque, y no solamente en Colombia, sino en muchas otras partes del mundo, las guías tienen una muy poca representación, las guías de VIH hay una muy pequeña representación de ancianos.
El ensayo clínico que les mostraba, que se publicó en Lancet, de si cambiar de TDF a TAF, es el primer ensayo clínico que se hace en ancianos y estamos en el 2019. Llevamos más de 30 años lidiando con el VIH, es el primer ensayo después de tantos años que se hace en pacientes, el primer ensayo clínico aleatorizado que se hace en pacientes mayores de 60 años con VIH. O sea que estamos muy atrás de la realidad ideal de cómo lidiar con el envejecimiento y ayudarles con el envejecimiento a los pacientes con VIH, porque en todas las guías o en la mayoría de las guías esta población está casi excluida. Se habla mucho de las mujeres en embarazo, se habla mucho de los niños, se habla mucho de poblaciones especiales, pero cuando hablamos de poblaciones especiales deberíamos incluir a los ancianos. Y solamente la guía del DHHS evalúa por allá en unos par de párrafos cómo se debería utilizar los tratamientos en los pacientes con, ancianos, y hay muy pocos estudios en Latinoamérica, en el mundo, pero en Latinoamérica también, y en Colombia pues hay algunos grupos que han tratado de hacer investigación. ¿Cómo hacerlo? Nosotros tenemos en los equipos de VIH grandes herramientas, porque tenemos trabajadora social, tenemos psicólogo, tenemos nutricionista. Es enseñarles a ellos estos temas de valoración geriátrica multidimensional, cómo ellos en su consulta de VIH pueden ir involucrando estas herramientas que les di de la valoración geriátrica multidimensional y poder enriquecer esa práctica clínica de ellos también y la nuestra, teniendo en cuenta estas poblaciones especiales. No es el mismo rasero hablar de una atención en trabajo social de un niño versus un anciano. Deben ser individualizados, y esas herramientas de individualización se las estamos mostrando en esta charla, cómo pueden ellos coger estas herramientas de escalas funcionales, de escalas mentales, de valoración neurocognitiva para poder hacer frente a este problema en esta población.